Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez. Él es académico internacionalista, experto en Derecho Constitucional. Doctor Martínez, bienvenido. Se analizan las elecciones ecuatorianas, se vislumbran cambios de estrategia en las campañas de los dos finalistas a la segunda vuelta. Quisiera iniciar este diálogo preguntándole qué tan importante es y cómo debería manejar el gobierno esta supuesta cercanía del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa con el poderoso gobierno norteamericano de Donald Trump, que hace alarde de su poder. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial, estimado Gustavo, Rosana, y por supuesto a quienes nos siguen en este prestigioso medio. Yo creo que la apuesta que hizo Noboa precisamente a fortalecer y mantener las relaciones con Estados Unidos y de manera particular con el señor Trump tiene como un doble rasero. Tiene un rasero obviamente que intenta, por una perspectiva política, realizar una comparación ADN, entre comillas, del señor candidato presidente. Tiene una cercanía en teoría más hacia Estados Unidos, hacia Donald Trump, mientras que la candidata Luisa González y sobre todo la Revolución Ciudadana haría lo propio respecto de el señor Maduro y por supuesto los países alineados de izquierda, los gobiernos de Cuba, de Nicaragua, etcétera. Primero, esa era la apuesta un poco ideológica con el propósito de mostrar esos dos bandos. Sin embargo, por otro lado, por obvias razones, también el señor Trump, propio de su agenda, de su ideología y sobre todo de esas propuestas de su segundo mandato, ha puesto especial énfasis en los casos de deportación a migrantes irregulares y, por supuesto, donde existe gran cantidad de compatriotas. Esto, por obvias razones, no necesariamente le compete al señor Noboa, pero por otro lado debería intentar dar una respuesta de manera específica porque, primero, son compatriotas y, en segundo lugar, la Constitución de la República reconoce en su título segundo precisamente a las personas que en este caso serían de atención prioritaria, grupos vulnerables, y precisamente las personas en movilidad humana, y en este caso aquellos que están retornando, estarían dentro de esa categoría, razón por la cual la respuesta del Estado ecuatoriano debería ser dar respuestas a través de políticas públicas, vía programas, proyectos que permiten a estos reintegrarse precisamente al aparato productivo y laboral. Esto hace que al final del día parezca que sea tan simple. He escuchado a nivel nacional que se señala que de pronto Ecuador debería intentar buscar una figura, por ejemplo, de encontrar así estatus de asistencia temporal, por ejemplo, para los compatriotas que están en el exterior, pero yo creo que hace falta también investigar un poquito más y darse cuenta que sus casos se refieren a situaciones excepcionales vía guerras civiles, guerras o en su defecto temas de desastres naturales, con lo cual obviamente el Estado ecuatoriano no aplicaría y además es una concesión que lo haría directamente Estados Unidos y no hace falta que el Estado ecuatoriano lo tramite. Y frente a eso, por obvias razones, también hay que, creo que, medir creo que el fenómeno dentro de su real dimensión. Y esto en el sentido de que no nos olvidemos que en la última administración del señor Biden, las deportaciones también fueron bastante altas. Es decir, se están manejando niveles similares a las deportaciones de los dos últimos años anteriores, me refiero a deportaciones, lo que sí ha crecido es el nivel de detención. Sin embargo, una cosa es la detención y otra cosa es el proceso de deportación. No olvidemos que no solamente vienen a Ecuador, van a un sinnúmero de lugares en el mundo y obviamente la carga es bastante alta y que debe ser coordinada precisamente a través de vuelos humanitarios. Y no es tan sencillo. Se hacían cálculos que si se sigue al nivel de las deportaciones de mediados de enero e inicios de febrero, mal se podrían alcanzar las metas que el señor Trump plantea. Entonces, si bien es cierto, a veces hay más publicidad y a veces hay más, si usted quiere, valoración de lo que realmente está sucediendo y sobre todo comparando en los dos últimos años de la administración del señor Biden, que, insisto, existió gran cantidad de deportaciones.
Doctor Martínez, muy buenos días. Bueno, como usted explica, la situación no es tan fácil tampoco el tema de las deportaciones, pero le escuchábamos a la canciller y ella hablaba de que existen alrededor de 400.000 ecuatorianos en condiciones irregulares. Podríamos creer que efectivamente la totalidad o al menos un porcentaje mayoritario llegarán en su momento a ser deportados, o solamente es un primer proceso quizás para dejar sentadas ciertas alertas o ciertas advertencias. Yo creo que, buenos días, estimada Rosana, creo que un tema fundamental que hay que tener en cuenta en la agenda internacional y por supuesto dentro de lo que ocurre en Estados Unidos son dos cosas. Primero, a veces creemos que, dada la repercusión y la importancia que tiene Estados Unidos, que Trump, entre comillas, gobierna para el mundo. Trump gobierna para los Estados Unidos y sobre todo gobierna para sus votantes. En consecuencia, el mensaje que intenta dar él es cumplir precisamente con esas ofertas de campaña. Y en segundo lugar, un tema que creo que es trascendental comprenderlo es ver desde el día de su posesión. Yo creo que ustedes que están en los medios de comunicación lo entenderán mejor, pero hay tal cantidad de noticias que genera la Casa Blanca por día e incluso a veces hasta por hora, que a veces es difícil mantener una sola línea porque se habla de la guerra de Ucrania, se habla de lo que ocurre en Palestina, se habla de los procesos de deportación, se habla de la influencia del señor Musk, y hay tantos temas que al final del día la agenda propia de este segundo mandato del señor Trump es arrasar con todo. Ir con si usted quiere, con un discurso arrollador, de que muestre, entre comillas, que está haciendo muchas cosas, pero creo que valdría la pena ir midiéndolo, insisto, qué pasa a los 90 o a los 180 días, si la política se mantiene, si le da resultados, y si a él no le da resultados, él es un empresario que cambiará su discurso y tranquilamente pondrá el énfasis en otros aspectos. De pronto después no será la importancia principal realizar procesos de deportación, sí, obviamente controlar la migración, pero de pronto va a tener más énfasis en los temas comerciales. Entonces, creo que sí hay que, sobre todo, medir dentro de lo que está sucediendo y sobre todo ser cauto respecto a las situaciones que va a pasar. Eso independientemente, y eso creo que debería estar en la agenda, por supuesto, de los candidatos, tanto del señor Noboa cuanto de la señora González, de cuáles son las apuestas, pero apuestas reales que se planteen respecto de precisamente los migrantes retornados a través de verdaderas políticas públicas que sobre todo sean sostenibles en el tiempo y no sean simple dádivas vía bonos como se plantea. Si bien la campaña electoral se iniciará recién el 23 de marzo, en las redes sociales se ha iniciado ya prácticamente una campaña con ataques y contraataques. Y viene el riesgo, ese enorme riesgo de que puede Ecuador convertirse en una tierra fértil para las propuestas populistas. El uso de las reservas, que ha sido ya mencionado por una candidatura, la condonación de deudas del atribulado Banco de Fomento o del propio BIES. Todos estos temas generan expectativa, pero como usted señala, hay también expectativas y necesidades reales que tienen que ser solucionadas en el país. Los ecuatorianos buscan un alivio a su golpeado bolsillo luego de las crisis que hemos tenido. El 2024 fue desastroso, la caída del empleo muy drástico. Se habló de 250.000 pérdidas de empleo por la crisis eléctrica. La pobreza extrema ha subido en el país, predomina el subempleo. ¿Cómo ve usted este tema de los giros que puedan dar las ofertas electorales, ese riesgo de las ofertas populistas en tiempos de campaña, más allá de lo que pueda significar un buen gobierno de la compleja situación del Ecuador? Bueno, yo creo, estimado Gustavo, que estamos frente a una gran incertidumbre y sobre todo se pediría, por supuesto, a los candidatos seriedad. Sin embargo, lastimosamente el debate ha pasado, por ejemplo, a estar en redes sociales, como usted bien señala, con mensajes cortos, con mensajes rápidos, con descalificaciones. Y yo creo que en ese sentido cada una de las candidaturas va a tener que replantear precisamente sus posiciones, porque si bien es cierto, llegan con un porcentaje bastante alto, todavía tienen algunos votos que perseguir.
Y no creo que sea tan simple, y a mí me llama la atención a veces comentarios tan simplistas como temas de endosar el voto o en su defecto dejar de pensar que, por ejemplo, también esos votos residuales de esos 12 candidatos, de esos binomios presidenciales, ¿dónde se van a decantar? Además, existió una gran cantidad, por ejemplo, de nulos y blancos que podrían modificarse precisamente con base a la campaña que pueda realizar cada uno de los binomios. En el caso del señor Noboa, lo propio sería salirse de su zona de confort, dejar una campaña de fin de semana, dejar una campaña de TikTok y de sacarse la camiseta y correr en los parajes turísticos del país y hacer propuestas un poco más reales y sobre todo, como usted bien señala, que alivianen la economía y el bolsillo del ecuatoriano. ¿Qué tiene en este sentido para ganar Noboa versus la candidatura de la señora González, que está en el poder? Y al estar en el poder podría, y digo podría, lo dejo como posibilidad, aplicar ciertas medidas inmediatas. Véase temas de condonación, véase temas de ampliaciones de plazo o en su defecto otro tipo de ayudas o focalización vía subsidios. Es decir, no una simple promesa, sino realidades. Y realidades, por ejemplo, que se podrían focalizar en zonas específicas, por ejemplo, de Sierra Centro o en su defecto los lugares donde existe extrema pobreza o desnutrición, donde se podrían ver soluciones reales. Mientras que la señora González se notó, sobre todo en las últimas semanas, intentó, abro comillas, descorreizar un poco su campaña, en el sentido sobre todo de mostrarse más ecuánime, más demócrata. Y si usted se fija, no solamente la señora González, sino la mayor parte de candidatos e incluso autoridades de la Revolución Ciudadana Lista 5 han intentado cambiar su mensaje. Su discurso es más bien conciliador, es un mensaje donde se incluye la palabra esperanza, etcétera, porque ya vieron en su momento, en las elecciones del año 2023, que no fue una buena idea intentar polarizar y sobre todo hablar un poco de revancha. Aprendieron esa lección y precisamente han cambiado el discurso. Sin embargo, les falta aún más. Precisamente les falta esa situación de dar el giro. Y claro, no la tienen tan sencillo, sobre todo porque tienen un líder poderoso que, si bien es cierto, sí está detrás de gran cantidad de sus votos, cercanos al 23, 25%, que es del señor Rafael Correa, pero también es un líder que puede indisponer a otra parte del electorado que, si bien es cierto, podría decantarse por la idea de una primera mujer presidente electa, pero sobre todo hay una situación que al final del día no les deja descansar, que es el tema de recordar el periodo 2007-2017 respecto de una serie de situaciones que ocurrieron que podrían calificarse dentro del rango autoritario. Yo creo que parte de la campaña será, por un lado, mostrar que se puede hacer las cosas diferente y sobre todo tratar de, si usted quiere, decir que no se va a caer en los mismos errores. Creo que una apuesta inteligente que hizo la Revolución Ciudadana, sobre todo, por ejemplo, en Guayas, en Manabí, en Pichincha, en Azuay, etcétera, es intentar mostrar que sus gobiernos subnacionales, que son administrados bajo esta bandera, lo están haciendo bien o relativamente bien y que hay ciertos niveles de satisfacción por parte de la población, lo cual te viene a decir, si yo lo puedo hacer a nivel local, también lo puedo hacer bien a nivel nacional. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana, doctor Martínez. Muchas gracias a ustedes. El doctor Andrés Martínez es académico internacionalista, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:37 minutos.